Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gwendolyn Florian y soy coordinadora del área de fomento y difusión del Archivo Histórico. Y tendré el gusto de moderar este evento conmemorativo del 498 aniversario de la conquista y fundación hispánica de Colima, realizado conjuntamente por la Sociedad Colimense de Estudios Históricos y el Archivo Histórico del municipio de Colima. Agradezco la presencia de quienes nos acompañan el día de hoy en este formato y en especial de quienes integran la directiva de la prestigiada Sociedad Colimense de Estudios Históricos, particularmente de su presidente Alfredo Juárez Albarrán. A continuación, les explicaré la dinámica de este conversatorio. Primeramente, compartirles que constará de 3 rondas. Para cada ponente, la primera será de 5 minutos en la que desarrollarán su tema. La segunda de 3 minutos, en la que podrán adicionar aspectos al mismo o abundar sobre las otras intervenciones de la mesa. Y la tercera de 2 minutos, en la que cada uno dará su conclusión. Dicho lo anterior, me permitiré presentar a la primera de nuestros participantes. Isolda Rendón Garduño es doctorante en estudios mexicanos por el Centro de Estudios Superiores e Investigación, maestra en educación por la Universidad Autónoma de Guadalajara, licenciada en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y ejecutante en danza folclórica por la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo de la licenciatura en danza escénica de la Universidad de Colima, directora de la agrupación Hoja Santa, Danza y Música Mexicana, miembro de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos y de la Comisión Nacional para la Salvaguardia del Mariachi. Actualmente becaria del FONCA 2020 en el programa de músicos tradicionales. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la Sociedad Colimense de Estudios Históricos y al Archivo Histórico del municipio de Colima por el espacio y la invitación para poder compartir un poco de mis piensos respecto a lo que es pues el tema que nos trae aquí, la conquista y fundación hispánica de Colima. Como Gwendolyn ya nos hizo favor de mencionar, pues realmente mi interés versa sobre la cultura popular. Entonces, me interesa en especial lo que es el fandango y parte de los orígenes que este tuvo en la época virreinal y, por supuesto, también las danzas de corte indígena que hoy tenemos presentes en la entidad. Entonces, de esto parto para hacer indagaciones, ¿no?, en los documentos, y el documento del que hoy comentaré, pues es una relación ya muy consultada por los historiadores que por cierto para mí es un honor estar hoy aquí en Sabia, pues que trabajas la historia de Colima, y bueno, es casi bueno, es un honor, lo comento de nuevo. Y les decía, parto del documento de la relación sumaria de Lebrón de Quiñón, por supuesto un documento que ha sido sumamente cuestionado, ¿no?, por las cantidades que maneja respecto a las poblaciones y sobre la cantidad de gente que habita, ¿no?, o que habitaba en ese entonces, las poblaciones que le toca visitar. Le toca visitar varios pueblos. Él menciona 200 pueblos, de los cuales 161 pertenecían a lo que se denominaba la provincia de Colima, aunque visita 5 provincias. Pero llama la atención, si bien hay respecto a las cantidades, sí llama la atención su preocupación respecto a la disminución del natural, ¿no?, lo que en su momento se llamaban los indios naturales, y a los abusos que se hacían respecto a esta población. Entonces, él lo que narra es que encuentra pues realmente un caos en cuestión social, en cuestión legal, ¿no? Narra todo el desorden político que se encuentra, también económico, pero en donde a mí me llama la atención pues es el aspecto religioso, porque por supuesto las estamos hablando y de las que yo he comentado pues tienen que ver
con este aspecto religioso. Entonces, al respecto, hace algunos señalamientos, ¿no?, de cómo tenía una falta de atención esta área, que no fue como en otros lugares casi pues inmediato a la conquista, como se edificaron las iglesias, se empezó todo el proceso de evangelización. En cambio, de los que él narra, estamos hablando de que inicia su visita en 1551 y termina su visita en 1554, entonces ya es varios años después de la conquista, pero es un documento valioso en el que nosotros podemos encontrar estos datos, ¿no?, respecto a este desorden. Y en este aspecto religioso también se queja de alguna manera fuerte, ¿no?, de la de que se tiene, de que no hay iglesias, de que no hay realmente una instrucción formal dentro de los habitantes, pero tampoco de los españoles. Esto entonces nos hace ver, y lo comenta también, cómo los naturales siguen haciendo sus rituales antiguos que no tienen pues las celebraciones religiosas que se debían. Entonces, cómo estas festividades que ellos realizan o que deberían de realizar en su momento para las religiones no son atendidas, ¿no? Entonces, esta parte es la que a mí me llama la atención y de donde yo parto para hacer algunas elucubraciones posteriores respecto a las manifestaciones que hoy tenemos vivas. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctora. Ahora es el turno de José Salazar Aviña. Él es nacido en Tecomán, Colima, el 9 de noviembre de 1959. Es médico cirujano y partero por la Universidad de Colima. Cuenta con diversos diplomados, entre ellos uno de Gestión Cultural por Conaculta y la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima. Pertenece a varias organizaciones de la sociedad civil, como la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, Asociación de Cronistas de Pueblos y Ciudades del Estado de Colima, Asociación Nacional de Cronistas y Comunidades y Ciudades Mexicanas, Club de Leones Internacional y Club de Leones de Colima Capital. Así que le cedo la palabra. Muchas gracias, Gwendolyn. Antes que nada, bueno, pues hacer una referencia aquí ya que es implícita. Nos encontramos a muy corta distancia en tiempo de la conmemoración del 500 o medio milenio justamente de la fundación de la villa de Colimán. En este momento, hace 498 años. Y participamos en este conversatorio, y por eso saludo a nuestros amigos Isolda, a Noé, que es el director, desde luego, a Mirtea, y pues a quienes nos acompañan de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos y del público en general. Mi enfoque es tratar de resaltar los significados más cercanos de aquel que fue, como ya lo apuntó Isolda, tremendo ese acontecimiento que aún resuena en nuestro ser colimense. Esto no terminó allá, sigue resonando. Hubo varios intentos de los historiadores locales y de los de la región centro-occidente, incluso de los nacionales, de llegar al fondo del tema que hoy nos ocupa. Se trata pues de tratar de hacer si se puede, un balance de los hechos que nos ayuden en esta búsqueda permanente de nuestra identidad cultural, que finalmente es a lo que nos lleva el poder rememorar este evento. Hay documentos que ya han sido muy estudiados y muy citados por todos que aquí están y los que nos ven, pero hay algunos detalles en algunos de ellos que me pueden ayudar a llegar a esta finalidad. Uno de ellos es justamente la carta de relación que le envió Cortés al rey y que fue fechada en 15 de octubre del 1524. Y ahí simplemente hay una pequeña, un pequeño texto dentro de la carta que Cortés dice textualmente: los desbarataron, echaron fuera de la tierra. Están refiriéndose evidentemente a que los conquistadores
españoles con sus aliados indígenas, y se han dado las cifras de 16,000 acolhuas y 10,000 de Michoacán, o sea, 26,000 por lo menos, para llegar aquí a esta conquista. Llama la atención, pues, que Cortés se está refiriendo a que en una ocasión, por lo menos, ocurrió una derrota, y quizás nos pueda marcar el por qué esta conquista fue o tuvo el tinte que finalmente pues nosotros conocemos. Por otro lado, Jerónimo López también, él escribió muchas cartas al rey, a la reina, reclamando pues más mercedes, pues, porque él creía que no le habían correspondido adecuadamente. Pero en la del 31 de agosto de 1526, él dice que sirvió 2 años en la región, en la reciente fundación de la villa de Colima, yendo a las conquistas de los pueblos que se sublevaban. Entonces, pues 2 años se la pasó este conquistador en este tema, lo cual nos quiere decir que la conquista no fue, si tomamos una fecha muy conocida, del 25 de julio de 1523, pues no fue un continuum de, como lo dice él, de casi 2 años de batallar totalmente entre el conquistador primero que llegó y el segundo, que es Francisco Cortés. Entonces, esa parte también hay que tomarla en cuenta. Y desde luego hay un documento importantísimo en el archivo de Colima, que es el acta de 1532. Muchos lo nombran como la nómina de los vecinos de Colima o el acta de relación de 1532, pero el asunto fue que básicamente también consigna que esos 51 conquistadores también dan hechos de fe de que mencionan durante esa acta que había todavía pueblos alzados en guerra. Es decir, este tema de la conquista no fue un tema de un día, de 2 días, ni de 3, fue de años. Y el territorio fue conquistándose poco a poco en un proceso sistemático que causó una depauperización por el propio efecto de la guerra, por las enfermedades que llegaron a Colima y que diezmaron a toda la gente, y también por los grandes trabajos que tenían no solamente fue el asunto de las minas, sino fue el asunto de los propios cultivos, como el caso del cacao, que está referenciado, que murió mucha gente en eso. Bueno, pero también hay otro documento que es la suma de visitas de 1548, que es anónima y que fue publicada ya, y que nos da a conocer solamente la visita que se hizo con el número 681 al pueblo Tecomán. José Salazar, quedan 30 segundos. Bien, pues ahí nos dice finalmente que era un pueblo enfermo y un pueblo que estaba pobre. Entonces, este proceso es muy importante visualizarlo para tomar en cuenta nuestra conclusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora es el turno de Mirtea Elizabeth Acuña Cepeda. Ella es maestra en Historia Regional por la Universidad de Colima, es profesora e investigadora en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Colima y del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima, ISENCO. Sus líneas de investigación son la historia de la agricultura en Colima e historia de la educación en Colima. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación y también pertenece a la Asociación Colimense de Universitarias, Asociación Colimense de Periodistas y Escritores, a la Red de Estudios de Género del Pacífico Mexicano y también a la Sociedad Colimense de Estudios Históricos. Adelante, por favor. Gracias, gracias. Pensar en este momento, como dijo Pepe Salazar, perdón que te diga Pepe, en este momento, a casi 500 años, julio de 1523, sumaremos los 500 años en los pros y los contras de la conquista. Yo creo que debemos situarnos en el momento actual, pero sin desvincularnos del contexto de ese momento cumbre, clave. Hay quien le ha llamado el momento en que el mundo se completó. ¿Por qué? Porque hasta ese instante habíamos vivido un poco separados los continentes, separadas las personas, pero se fusionó. Voy a decir mi perspectiva desde el momento actual, desde el momento en que estamos viviendo en Colima, cómo ver esa conquista.
De que tuvo contras, claro que los tuvo, pero es muy difícil ahorita decir los hubiera. ¿Qué hubiera sido? Además de conquista, hay que también decir que fueron viajes de exploración, porque lo que estaban buscando era el paso hacia las Indias, crear una nueva ruta de la seda, porque ya los portugueses la habían encontrado a través del África, dándole la vuelta al continente africano, y la que entraba por tierra estaba bloqueada. Bueno, entonces, en esos viajes de conquista y exploración, ¿qué pasa en este momento? Yo creo que sin eso no habría habido esa complementación del mundo. Y desde mi perspectiva de historia de la agricultura, cuando veo el paisaje de Colima y veo la caña, pues la caña llegó de Mesopotamia, la trajo Cortés, brincó de isla en isla, y cuando llega a Cuba, Cortés la trae al continente. Después volteo y veo los limoneros de Tecomán, que fue durante buen tiempo la patria o la capital mundial del limón, y el limón también llega a través de la conquista. Penetra en España a través de los países arábigos, que conquistaron 700 años la península, y luego nos llega a Colima. Si volvemos los ojos hacia los palmares, y allí además la cultura del cocotero, pues nos enfocamos hacia Filipinas, y podemos leer que está sentado que a mediados del 1500, o sea, el siglo XVI, llegó el cocotero a Colima, pero venían indios chinos y trajeron la cultura de la tuba. Entonces, hoy compartimos culturas de Mesopotamia, de los árabes, de los chinos y obviamente de América. También, si volteamos a ver los platanares, el plátano llegó de la India. Entonces esto me dice, ¿qué habría pasado? Desde luego, otros cultivos, se hubiera. Eran otros los cultivos, podría haber cacao, se cultivaba la chía, etcétera, pero de algún modo se cambió. La palabra que saco fue que se disturbó el paisaje ambiental ecológico de Colima. Para bien o para mal, no sé, pero ahorita se podría decir que para bien, porque la economía de Colima está cifrada en esos cultivos que mencioné. Esto sin contar los vínculos pecuarios, el ganado bovino, el cerdo, las gallinas, etcétera, ¿no? Entonces, pero también cómo se fueron de aquí productos a Europa y a difundirse por el mundo, el jitomate y sobre todo el maíz. Allí habría que apuntar, pero se los dejo quizá para la otra intervención, porque el maíz tiene una importancia clave. Antes de concluir, yo creo que debo hacer mención a don Ignacio de Sandoval, el capitán. El capitán que en Tlaxcala contrae matrimonio con una princesa tlaxcalteca con un hombre bellísimo. Se llamaba 40 segundos. Toltecatzin. Gracias. Decía, se llamaba Toltecatzin. ¿Qué significa este nombre? Señora sabia de plumas preciosas. La bautizan doña Isabel y tiene un hijo, don Juan Sandoval. Así se llamaba el padre de Ignacio, de Gustavo de Sandoval, que fundó Colima. Concluyo. Muchas gracias. Ahora, para terminar esta primera ronda, voy a presentar a Noé Guerra Pimentel, docente en arte por el IMBA, generación 1982-1986. Tiene un diplomado en periodismo por la Facultad de Letras de la Universidad de Colima en 2002, en administración pública por el INAP en el 2004, en gobernabilidad y políticas públicas por el INAP y la UDC en el 2005, y en historia regional por el Archivo Histórico del municipio de Colima, 2009. Desde 1995 es miembro y fue presidente del 2009 al 2012 de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, autor de la monografía histórica de Almería y de biografía del gobernador Francisco Velasco Curiel, coautor de Renacimiento y Grandeza 2004 y de Ayeres de Coquimatlán 2014.
Archivista desde el 2006, fue director de servicios documentarios del Poder Legislativo del Estado y del 2006 al 2015 consejero de la Junta de Gobierno del Archivo Histórico del municipio de Colima, consejero del Archivo General de la Nación y del 2012 al 2015 representante nacional de los archivos de los 31 congresos estatales y del Distrito Federal ante el Consejo Nacional de Archivos, CONARCH, y actualmente es el director del Archivo Histórico del municipio de Colima. Adelante. Muchas gracias, Wendy. Ni éramos ellos, ni aquellos eran nosotros. Como simplemente eran otras personas, con otras creencias, otros modos, otras lenguas, otras formas de ver, de ser y de hacer, en otra realidad y otros contextos que a medio milenio no son los nuestros. Es importante con esta entrada dar vuelta a la página. Nuestra sociedad demanda superar lo que en otro momento fueron confrontaciones. Debemos ver hacia adelante y, en todo caso, agradecer que hubo ese hecho fortuito histórico que nos permite hoy estar aquí, estar dialogando entre nosotros en un mismo idioma. Tener este aspecto, no porque el otro fuera malo, sino porque finalmente este es el aspecto que heredamos. Tener estas creencias, esta visión cosmogónica, tener estos gustos compartidos por nuestra economía y finalmente tener esta geografía de un Estado-nación que nos identifica en el mundo entero como mexicanos. Podemos hablar de diferentes aspectos, ya mis compañeros aludieron sin duda los más importantes, pero quiero tocar otro tema y que tiene que ver con esta discusión que ha habido y que sigue latente en torno a una figura que desde la década de los 50 del siglo pasado vino a identificarnos como colimenses, vino a darnos sentido de unidad, vino a darnos cohesión social. Me refiero al llamado Rey Colíman. La carta de relación de Hernán Cortés de 1522 nos habla, y cito textual, lo que aparece en la tercera carta de relación del mismo conquistador, y dice: y ellos dijeron que les placía de muy buena voluntad, pero que para pasar al mar había que ser por tierra de un gran señor con quien ellos tenían guerra. Cierro la cita. Única mención por parte del principal conquistador, Hernán Cortés, hacia un presunto personaje, a un individuo de esta tierra. No obstante, en la relación de Michoacán de Jerónimo de Alcalá de 1540, se señala que los pueblos de esta región habían sido tributarios del Cazonci y refiere a esta como una comarca independiente con sus propios caciques o gobernantes, a quienes llama los señores de Colima. Mientras que en la relación sumaria de Lorenzo Lebrón de Quiñones, que ya aludió la doctora Isolda, escrita por él de 1551 a 1554, habla de 3 señoríos. Colima, que está ubicado en las inmediaciones del Valle de Colima y la cuenca del río Salado. El de Alimán o Aliman, en las inmediaciones del río Coahuayana y de la costa de la Mar del Sur. Y el señorío de Cihuatlán Tepetitango, entre los ríos Chacala y Armería. ¿A qué abona esto? A que finalmente podemos pensar y suponer, aquí aludo a mi libertad de creer, que no era un señor, que eran diversos caciques, que eran diversas tribus aglutinadas por diversos líderes, que a su vez se confirma por las diferentes lenguas que había en esta región. Y que, por ejemplo, Lorenzo Lebrón de Quiñones habla de al menos 30 lenguas
y alude a varias de ellas. Pero hay otros que hablan de más. Juan Carlos Reyes hablaba por lo menos de 50 formas lingüísticas No, que se 40 segundos. encontraban en esta misma región. Muy bien. Y bueno, ¿cómo vinieron aquellos? Como exploradores. ¿En qué se convirtieron? En conquistadores. Tanto los que estaban aquí como los que vinieron de allá están en nuestra sangre, están en nuestra esencia y nos hace ser mexicanos y colimenses. ¿Ya finalizó? De acuerdo, muchas gracias. Bueno, con esta terminamos la primera ronda. Para esta segunda ronda invito al ponente que desee comenzar. En esta ronda, les recuerdo, es adicionar ciertos aspectos, ya sea a su propio tema o al tema del que ha hablado alguno de los ponentes. Así que dejo el micrófono abierto a quien quiera empezar. ¿Algún voluntario? Gracias, Gwendolyn. Adelante. Bueno, solamente para... hay un punto que me parece que debe destacarse. Es el tema de la visita, como ya lo mencionó Isolda, a los 200 pueblos que hizo el oidor, y de ellos 161 de la provincia de Colima. Y en este caso, yo también comenté acerca de la publicación de la suma de visitas de los pueblos de Nueva España, que fue de 1548 a 1550. Y René García Castro, que es el investigador que lo publicó, al publicarlo y dar los números que están en ese documento que se hizo libro, pues recurrió a un par de historiadores de la llamada Escuela de la Demografía Histórica de Berkeley, que bueno, pues recordemos que también de ahí salió Carl Sauer. Y pues ahí es dos historiadores, Seburn Cook y Gudrun Bora, publicaron en 1960 un estudio acerca de los cálculos poblacionales, y me da la impresión de que podría utilizarse la fórmula que ellos utilizaron, justamente los números que nos da Lebrón, para poder tener un poco más claro lo que aquí pasaba. Y por otro lado, pues sí, efectivamente, son circunstancias que se estudian y que la situación de la actualidad nos ayuda en la profundidad de la investigación, porque nos da la identidad justamente que podemos, a la cual se puede sumar el colimense, porque sí, efectivamente, nuestra raíz no solamente es la española y la indígena, sino también la negra y la raíz asiática, con los cuales tenemos derecho de sangre, justamente por la colonia filipina que se estableció con los indios chinos, sobre todo en Tecomán. Aún hay un predio que se llama así, Los Chinos. Entonces, pues es nuestro pase también para este presente, en el cual tenemos, y ya lo dijo Mirtea, pues un amplio panorama de desarrollo justamente por nuestro pasado también. Muchas gracias. Muchas gracias. A tiempo, así que ¿alguien más desea seguir? Adelante, Noé. Bueno, yo quisiera destacar el hecho de que somos la 8ª fundación hispánica. Las voy a enlistar por la fecha en la que encontré, fueron siendo establecidas por los exploradores españoles. La número 1, la Villa Rica de la Veracruz, el 22 de abril de 1519. La número 2, o la segunda, fue la Villa de Medellín en julio de 1520. Después la tercera fue Villa de Segura de la Frontera o Tepeaca, el 4 de septiembre de 1520. En cuarto lugar, la Ciudad de México, Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521. Y luego tenemos la Villa del Espíritu Santo, el 8 de junio de 1522. Luego, en sexto lugar o en sexto sitio, la Villa de Santiesteban o Pánuco, allá al norte, al noreste de nuestro país,
el 26 de septiembre de 1522. Luego, en séptimo lugar, la villa de Zacatula, en 1523. Y posteriormente, según acuerdo historiográfico, el 23 de julio, la villa de Colima como la octava, en el año de 1523. Son pues las primeras naciones hispánicas. Las que no mencioné fueron posteriores, es decir, Guanajuato, Morelia, Saltillo, Zacatecas y todas las demás que quieran que no mencioné, fueron posteriores a estas 8 primeras fundaciones hispánicas. De tal forma, pues, que somos un asentamiento muy antiguo, un asentamiento hispánico muy antiguo, que precisamente hoy está rememorando 498 años de haber sido emplazado por aquellos españoles que llegaron aquí y obviamente fueron recibidos pues de la manera en que era natural, cuando no había la comunicación, no había una forma, no había un lenguaje común que les pudiera decir a unos a qué venían y a otros quiénes eran. Adelante, por favor. Supongo, bueno, yo había dejado en cartera el maíz, porque es un producto que nos identifica como mexicanos. Viene desde la época prehispánica y Gorman lo llama el bastardo. ¿Por qué el bastardo? Porque no fue aceptado de buena manera en Europa e incluso le llamaron trigo turco. No tenía nada que ver con el trigo turco. Este es llamado también bastardo porque se llevaron el maíz, pero no se llevaron la cultura del maíz a Europa. Se les olvidó, no conocieron o no tomaron en cuenta algo básico, la nixtamalización. Desde el punto de vista biológico, médico, si uno no come el maíz nixtamalizado, no puede aprovechar la vitamina B. Y si no aprovecha uno la vitamina B, puede sufrir una enfermedad que se llama pelagra. En Europa empezaron a comer el maíz, la polenta en Italia, por ejemplo, pero sin nixtamalizar, sino el proceso de convertir el maíz en harina como lo habían hecho con el trigo. De allí que muchos pueblos de Europa van a sufrir pelagra hasta que un médico español descubre que el problema era la nixtamalización. Y el problema de la nixtamalización hacía también que pensaran que era una enfermedad de pobres e indigentes, porque la mayoría de gente que comía maíz en Europa eran pobres. También por eso, historia de un bastardo, pero un bastardo del cual los pueblos americanos estábamos hechos. Entonces nosotros somos hechos, ya lo dijeron antes que yo, de maíz, de trigo, de arroz, de 1000 cultivos, y Colima se podría llamar el crisol de las culturas, precisamente por la llegada de personas de tantos orígenes, tan diversos, que hacen quizá de Colima, por estar junto al mar, un lugar único, un crisol de culturas, un crisol de personas. Muchas gracias. Ahora sería el turno de Isolda, por favor. Sí, muchas gracias. Pues justo retomando parte de lo que han comentado, hay cosas que nos llaman mucho la atención. Decía Noé, Colima fue de las primeras fundaciones, ¿no? De las primeras villas fundadas por los españoles. Sin embargo, a mí me llama la atención, y me ha llamado siempre, la poca arquitectura, ¿no?, que vemos colonial, como si la podemos ver en otros lugares. Y entonces eso me hace remitirme otra vez al documento y por supuesto deducir, ¿no?, cuáles fueron las situaciones que llevaron a que no se construyeran estos grandes edificios. Claro, se ha hablado de los terremotos, sin embargo, también en otras ciudades que tienen grandes construcciones coloniales hay temblores, y temblores fuertes, son zonas sísmicas también, ¿no?, como Oaxaca, como el centro de México, y sin embargo no vemos esas construcciones. Entonces me remito otra vez al documento y a lo
pues a lo que dice Lebrón de Quiñones y a lo que ya sabido, este despoblamiento que hubo, pero lo curioso es que no fue solo un despoblamiento de indígenas, sino habla también de un despoblamiento de españoles, ¿no? Y esto seguramente tuvo como consecuencia, pues esto de lo que estoy mencionando. Otra de las cosas interesantes que comentaba ahorita la maestra Mirtea, todo lo que nos da identidad, ¿no? Estos elementos identitarios que hoy podemos ver en Colima, estos elementos como en algunas manifestaciones como las danzas de conquista, ¿no? O como la Semana Santa en Suchitlán, donde se habla también de personajes que tienen herencia indígena, o los chayacates de Ixtlahuacán. Entonces aquí vamos a ver, como ya se decía, un crisol, ¿no?, de culturas donde parte de la evangelización fue un interés posterior, ¿no?, donde se tuvo que llevar a cabo a través de la música y la danza que el mismo Lebrón de Quiñones menciona, como los naturales son amigos de la música, ¿no? Y menciona así de esta. Entonces, como todos estos elementos fueron también un punto de atención para aplicarse dentro de la evangelización, y que hoy tenemos en nuestros días. Se mencionan dentro de este mismo documento, por ejemplo, las chirimías y los acabuches, que son de las familias de las trompetas, ¿no? Estos elementos dentro de las fiestas religiosas. Y bueno, eso es parte de lo interesante de este crisol de culturas que ya se comentaba. Bueno, vamos a empezar esta tercera ronda con la participación de Noé Guerra. Adelante, por favor. Gracias. Y bueno, finalmente y para cerrar, yo quiero recordar que entre el río Colima y el arroyo Manrique, obviamente después de aquel 25 de julio, aquí en la ciudad capital, la ciudad de Colima, se midieron los solares para la traza urbana, que fue fijada por las ordenanzas respectivas. Se dibujó un cuadro central para la Plaza de Armas, y en torno a ello se edificó la iglesia mayor y las casas reales de oriente a poniente, es decir, viendo de espalda donde sale el sol para ver a donde se mete el sol. Ahí se edificaría la iglesia mayor y las casas reales, a espaldas la cárcel, y así nació una nueva vía alargada de sur a norte que serpenteaba tanto el arroyo Manrique al oriente como al poniente el río Colima. Y es la Colima que hoy tenemos y que se detuvo, efectivamente, también lo deduzco así como la maestra Isolda, se detuvo en razón no solamente de la gente que se fue y del despoblamiento que hubo por otras razones, por otras circunstancias, entre ellas evidentemente la muerte, las enfermedades, pero también fue un factor fundamental el dinero. Noé, 30 segundos. Aquí no había mucho dinero para construir, de tal manera que tampoco hubo grandes edificios como sí los hubo en otros lugares. Vamos a Morelia, Querétaro, Ciudad de México, y nos vamos a encontrar con muchas iglesias, una por manzana en el centro denominado histórico, y esto es un reflejo evidente de que había mucho dinero en esos lugares. Gracias. Muchas gracias, Noé. Recordarles a los ponentes que para esta última ronda son 2 minutos para su conclusión. Así que es el turno de Mirtea. Adelante, por favor. Bueno, como conclusión diría, retomo parte de las palabras que han dicho todos, que ya en este momento no podemos estar hablando ni de malos ni de buenos. Eran seres humanos en un momento muy especial, como el que estamos viviendo quizá ahorita, y que cada persona o cada grupo toma determinaciones. Esto no nos hace ni buenos ni malos, simplemente estamos siguiendo lo que creemos o lo que pensamos que es correcto. Pero pensando en la historia, en aquel momento, pues yo me admiro de esas personas. Admiro, por ejemplo, que 1519 bajan en Veracruz,
1523 están fundando Colima, 1524 Gonzalo de Sandoval está en Honduras. Estas gentes vivían a caballo. Eso es lo que me parece viendo esos tiempos y esos movimientos. Además, decir que para Bernal Díaz del Castillo el mejor caballero era Gonzalo de Sandoval. Era el más joven quizá, pero el más cauto, el más prudente, el hombre del buen consejo, así lo llamó. Una prudencia que pues también le heredamos de algún modo. Gracias. Muchas gracias, Mirtea. Seguiría José Salazar, por favor. Muchas gracias. Bueno, para terminar mi comentario, a mí me parece muy bien que seamos holísticos en las apreciaciones y más cuando se trata de la historia. Pero sin duda que yo tengo una identidad especial con quienes resistieron la conquista y eso no lo voy a negar. Así que tampoco estoy en contra de valorar, ¿verdad?, la conquista desde el punto de vista del conquistador español, pero también, como les comento, tengo esa visión también en lo personal y me lleva a hacer el comentario de que justamente la legislatura, la 58ª legislatura, allá por el año 2016, sesionó en Tecomán en un evento conmemorativo y entonces uno de los diputados se comprometió pues a 2 años antes, 3 años antes a la legislatura anterior se le había hecho llegar por parte de la Asociación de Cronistas de Pueblos y Ciudades. Aquí mandamos un saludo a Abelardo, que es el presidente que está convaleciente, ojalá y mejore pronto, sobre la posibilidad de que Felipe del Río ya había hecho 50 años antes una propuesta que era de nombrar a ese pueblo que recurrió a ese enfrentamiento, el de heroico. Bueno, pues la legislatura esta que comento lo retoma y después de 2 años más, ya en enero del 2017, en el decreto 115 declaró a la ciudad de Tecomán en este momento, pero haciendo el recuerdo del heroico Tecomán que resistió a la conquista. 30 segundos. Heroico. Por lo tanto, nos lleva a que una generación de 30 segundos, José. no es mala de ninguna especie. Y sí, lo escuché y finalmente ojalá el Ayuntamiento de Tecomán algún día cuente con el archivo histórico que le compete. Y ojalá este archivo histórico que nos está dando albergue nos pueda ayudar en eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora para finalizar esta tercera ronda sería el turno de Isolda. Adelante, por favor. Gracias. Pues justo ahora que don Pepe Salazar está comentando los archivos, es importante decir que todo lo que respecta a la cultura popular, sí es complicado darle seguimiento a los documentos que nos van hablando de cuestiones legales, económicas y dando datos de la población y demás. Hablar de la cultura popular una doble complejidad porque son cosas que no se registraban, ¿no? Son cosas que no tenían como mucho interés dentro del registro y no es que se diera así de manera natural. A partir de los documentos legales y de las visitas como esta de la que hablábamos de Lebrón de Quiñones y demás, pues se van sacando, ¿no?, estos pequeños datos. Y dentro de estos es que podemos deducir, por ejemplo, el que yo comentaba al inicio, de las fiestas de fandangos, ¿no?, que podemos ver que seguramente hubo fiestas dentro de toda esta situación compleja de los habitantes de la región. En algún momento debieron haber festejado, debieron haber convivido, y de ahí podríamos hablar de los inicios de los fandangos, ¿no?, a partir de estas relaciones entre los esclavos, entre los indígenas, entre los pinos, y una de las culturas, por supuesto, de los españoles. Cada una de estas culturas pues fueron dejando parte de lo suyo en las manifestaciones que hoy vemos en día, ¿no? Dentro de la música que hoy conocemos como el mariachi, vamos a encontrar estas influencias y estos detalles que no se documentan realmente, pero que escudriñándole están presentes. Gracias.
Muchísimas gracias, Isolda. Y bueno, con esta participación terminaríamos las 3 rondas del conversatorio. Y pues antes que nada agradecer esta participación que han tenido nuestros 4 ponentes, porque es muy difícil hablar en 10 minutos de temas que son tan vastos que realmente creo que este conversatorio nos daría para horas y horas en la que estos grandes historiadores nos comentarían de varias vertientes, ¿no? De la historia y sobre todo de la conquista y fundación hispánica de Colima. Bueno, para cerrar, invito al presidente de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos para que nos brinde un mensaje. Adelante, por favor. Sí, hola, buenas noches. Pues una participación de todos los ponentes, de los 4, que curiosamente los 4 han sido expresidentes de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos. Acatando la disposición del gobierno del Estado, a invitación de la licenciada Oriana Gaitán, nos pidió que todas las asociaciones dedicadas al estudio de la cultura, de la historia, pues nos involucráramos en el festejo del 498 aniversario de la ciudad de Colima y en el 200 aniversario de la independencia de México. Estuvo muy bien la participación de todos y cada uno, nuestros consocios de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, y quiero mencionarles de que esta misma charla se va a replicar en Manzanillo el 13 de septiembre del presente año, con la participación de Noé Guerra, José Manuel Freire, Manuel Godina y Jorge Errejón. Esperemos que sea tan interesante y tan importante como la presente. Mi felicitación no tan solo a los ponentes, sino a todos los 25 personas que se conectaron. Para la próxima vez, en Manzanillo, le comentaba a Noé de que sería muy importante la invitación, si se hiciera extensiva, a estudiantes de las distintas universidades, tanto de Colima como de Manzanillo, etcétera, etcétera, para que pudieran adentrarse en el conocimiento de nuestras raíces. Muchas gracias por permitirme dirigirme a ustedes en esta ocasión. Reitero mi felicitación a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ya para concluir este conversatorio, comentar que la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, junto con el Archivo Histórico del municipio de Colima, hará entrega en la siguiente sesión que realice la sociedad para la entrega de las constancias correspondientes respectivamente a cada uno de los ponentes que participaron el día de hoy. Muchísimas gracias por su participación y por su tiempo en esta tarde. Adelante, director. Bueno, nada más tomarle la palabra al maestro Luis Larios, que está proponiendo la suscripción de un convenio. Por parte del archivo a nivel institucional no habría ningún inconveniente. Yo creo que es un imperativo que ambas agrupaciones se fraternicen formalmente. Si bien hemos tenido trabajos conjuntos de manera permanente desde hace prácticamente 35 años, desde que esto se origina, bueno, pues de alguna manera hay que formalizarlo, y el archivo en esta nueva época está con las puertas abiertas y los brazos también abiertos para recibirlos y para darles cobijo con todo lo que podamos aportar. Lo digo a nombre del Archivo Histórico del municipio de Colima. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Además, como lo comentaba el presidente de la sociedad, a esas personas que estuvieron durante toda esta sesión acompañándonos, compartiendo alguna pregunta o algún comentario. No me queda más que decir que a nombre del Archivo Histórico del municipio de Colima, la Casa de la Memoria, agradecemos su asistencia, valorando la coordinación con este evento establecen ambas instituciones, con el deseo de que este vínculo se fortalezca en bien de los organismos participantes y para el bien de los vecinos de Colima. Por mi parte es todo, muchísimas gracias y que pasen una excelente noche.